Los nuevos cortacéspedes para Greensmaster Tri-Flex y Tri-Flex Hybrid de Toro se han diseñado para obtener una mejor calidad de corte y reducir el riesgo de dañar zonas delicadas al cortar el césped. Los cortacéspedes Greensmaster Tri-Flex mejoran de manera considerable el aspecto y la consistencia de juego de los greens gracias a un corte homogéneo y uniforme. Como con todo equipo motorizado, debe usar el cortacésped de forma correcta y en forma segura para su propia protección y la de los demás en el trabajo. Este programa le permitirá conocer las prácticas de seguridad y corte para operar todos los modelos del Greensmaster Tri-Flex para greens. Pero este programa no sustituye la lectura del manual del operador. El manual está en el tubo de almacenamiento en la carcasa del ROPS detrás del asiento del operador. También puede encontrar una copia del manual en www.toro.com. Vaya a la sección Atención al cliente bajo el título Manuales del operador y de piezas. También es importante que complete el programa de formación sobre seguridad en el mantenimiento de céspedes de Toro. Puede encontrarlo en línea en toro.com en la sección de Enseñanza y Referencia Técnica bajo la sección Atención al cliente. Los cortacéspedes Greensmaster Tri-Flex vienen en 2 modelos a gasolina y 2 modelos a diésel. Tanto los modelos a gasolina como los diésel se ofrecen con transmisión de tambor hidráulica estándar o con la transmisión híbrida eléctrica de Toro. Los modelos Tri-Flex Hybrid vienen con transmisiones de tambor de motor eléctrico sin escobillas, lo que reduce el número de líneas hidráulicas en la máquina. Hay diferencias en la operación de los motores y de las transmisiones de tambor, las que se explicarán en este video. Es importante que conozca y comprenda el funcionamiento del modelo de motor y el tipo de transmisión de tambor que utiliza. Las etiquetas o autoadhesivos de seguridad e instrucciones están ubicados en lugares clave del equipo. Busque estas etiquetas y respételas. Símbolo de alerta. Indica un peligro que debe evitarse. Lea el manual del operador para entender el peligro y cómo evitarlo. Todos los operadores deben capacitarse antes de operar una máquina. Peligro de lanzamiento de objetos. Mantenga a otras personas a una distancia prudente de la máquina. Esté atento para evitar arrojar residuos a personas, edificios o vehículos. Peligro de corte-desmembramiento. Mantenga las manos y los pies alejados de estas zonas, donde las piezas en movimiento y las cuchillas podrían provocar lesiones graves. Y mantenga colocados todos los protectores y deflectores y nunca ponga la mano o el pie cerca de una pieza en movimiento. Peligro de vuelco. Conduzca a baja velocidad en los giros. Detenga siempre el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave antes de dejar la máquina. Al operar esta máquina debe ponerse siempre protección auditiva. Encontrará otros autoadhesivos y etiquetas en diversos lugares del equipo. Conozca el significado de cada uno y siga las instrucciones para su protección, la de los demás y de la máquina. La ropa adecuada y los equipos de protección ayudan a mantenerle seguro durante la operación. Evite llevar prendas sueltas que podrían engancharse en las piezas en movimiento. Póngase calzado de cuero resistente o botas de trabajo. Siempre conviene ponerse gafas de seguridad y protección auditiva, y su uso puede ser obligatorio. Recuerde consultar la normativa local, la del seguro y la del centro, para usar la protección adecuada.
Los audífonos personales no brindan protección auditiva y pueden distraerlo de la operación segura del equipo. Nunca use audífonos. Los modelos Greensmaster Triflex tienen un sistema de protección antivuelco o ROPS de 2 postes. Siempre debe operar y transportar la máquina con el ROPS en posición y debe ponerse el cinturón de seguridad. Consulte el manual del operador para determinar el peso que debe añadirse a la máquina a fin de cumplir con las normas ANSI. Para subirse a la unidad, hágalo por el lado izquierdo de la máquina. Ajuste el asiento hacia adelante o hacia atrás con la palanca situada debajo del asiento del lado derecho hasta alcanzar una posición cómoda. Ajuste la columna del volante presionando el pedal en el piso que está detrás del pedal de marcha atrás. Mueva la columna del volante hasta alcanzar la posición más cómoda y suelte el pedal. Para poner el freno de estacionamiento, suba la palanca hasta trabarla en posición. Presione la palanca hacia adelante y hacia abajo para liberarla. Pise la parte superior del pedal basculante de tracción para avanzar y la parte inferior del pedal para retroceder. Tenga cuidado de no apoyar el talón en el pedal de marcha atrás mientras hace avanzar el cortacéspedes. La mayoría de los controles, indicadores y medidores se encuentran en la consola del panel de control a la derecha del asiento del operador. Los modelos a diésel y a gasolina comparten muchos controles e indicadores. El control del acelerador se mueve hacia adelante para aumentar la velocidad del motor y hacia atrás para disminuirla. El control de bajada-elevación baja y pone en movimiento los tambores de corte. La palanca de control funcional ofrece 2 selecciones de tracción y una posición neutral. La posición trasera es para poner en neutro y para lapear las cuchillas de los tambores. La posición central se utiliza para cortar y la posición delantera se utiliza para transportar el cortacésped. El interruptor de encendido se usa con la llave colocada y tiene 3 posiciones: desconectado, arranque y conectado. El indicador de mantenimiento se enciende si los sensores del cortacésped detectan un problema o una función del sistema fuera de los parámetros normales. Se generan códigos de mantenimiento para ayudar al equipo técnico a diagnosticar el problema. Si se enciende este indicador, conduzca el cortacésped a un lugar seguro, apague el motor y contacte a su supervisor. No use el cortacésped hasta que se haya determinado y corregido el problema. Se encenderá el indicador de presión de aceite del motor si la presión de aceite disminuye por debajo de un nivel aceptable. Puede instalarse un detector de fugas de fluido hidráulico en el cortacésped. El detector se encenderá y hará sonar una alarma si detecta alguna pérdida de fluido en el sistema hidráulico. El arranque del cortacésped es diferente en los modelos a gasolina y a diésel. Para los 2 tipos de motores, ponga el pedal de tracción y el control funcional en neutro, ponga el control de corte en la posición elevada y ponga el freno de estacionamiento. En los modelos a gasolina, el control del estrangulador de arranque está al lado del interruptor de encendido. En el arranque, tire el estrangulador de arranque totalmente hacia afuera y manténgalo hasta que el motor se caliente. Vuelva a colocar el estrangulador en la posición de desconectado después del calentamiento. En los modelos a diésel también verá un indicador de la bujía incandescente.
El indicador de la bujía incandescente se iluminará cuando se coloque la llave en la posición conectado y se mantendrá encendido durante unos 6 segundos. Espere hasta que se apague el indicador para arrancar el motor diésel. El indicador puede quedar encendido unos segundos en el arranque. Esto es normal. No haga girar el motor a gasolina o diésel durante más de 15 segundos. Si el motor no arranca, coloque la llave en la posición desconectado, espere 15 segundos y repita todo el procedimiento de arranque. Los modelos a diésel también tienen un indicador de temperatura de agua y un indicador de advertencia de la carga de la batería. Si se enciende un indicador de advertencia, conduzca de inmediato el cortacésped a un lugar seguro, apague el motor y contacte a su supervisor. No use el cortacésped hasta que se haya determinado y corregido el problema. Los indicadores de combustible y de fluido hidráulico le permiten ver los niveles respectivos en el cortacésped. Al comenzar cada jornada de trabajo, controle siempre el nivel de fluido hidráulico y añada la cantidad necesaria. Use únicamente el combustible aprobado para su cortacésped. La gasolina sin plomo es el combustible adecuado para los modelos a gasolina. En los modelos a diésel se utiliza diésel o biodiesel. Hay un contador de horas en la parte posterior del reposabrazos derecho, el cual indica el total de horas de uso para programar el mantenimiento periódico. El interruptor del apeado está situado debajo de la tapa a la izquierda del asiento. Este interruptor cambia la dirección de los tambores para lapear las cuchillas. Contacte al departamento de servicio técnico y lea el manual del operador para conocer los procedimientos adecuados del apeado. Realice controles básicos de mantenimiento preventivo en el Greensmaster Triflex antes de usarlo. Controle el nivel de combustible. El indicador de combustible está en el lado izquierdo de la máquina y el tapón de llenado está en la parte trasera de la máquina. Para añadir combustible, compruebe que la máquina esté nivelada y en un lugar abierto. Solo use el combustible adecuado. La mezcla o el uso de un combustible incorrecto puede provocar interrupciones innecesarias y exigir reparaciones. Llene el depósito de combustible hasta 1 pulgada por debajo del extremo superior del cuello de llenado. Compruebe siempre que no haya llamas abiertas ni una fuente de ignición que podrían encender el combustible. Controle el nivel de fluido hidráulico a través de la ventana blanca del depósito, situado detrás del asiento y delante del compartimiento del motor. Compruebe que el nivel de fluido hidráulico alcance las líneas de lleno o esté dentro de 1/4 de pulgada o 6 milímetros de las líneas. Añada fluido hidráulico de ser necesario. Antes de quitar la tapa, limpie siempre la zona para eliminar los residuos. Inspeccione con cuidado las líneas y las conexiones hidráulicas para detectar fugas o daños antes de usar el Greensmaster Triflex. Si sospecha que hay una fuga de fluido hidráulico, use un trozo de cartón, no la mano, para encontrar la fuga. El fluido hidráulico bajo presión puede penetrar la piel y provocar lesiones graves. Para revisar el aceite del motor en los modelos a gasolina, use la varilla situada en el lado izquierdo del motor. En los modelos a diésel, levante el asiento y use la varilla situada debajo del asiento. Controle el nivel de aceite en una superficie nivelada cuando el cortacésped esté frío o después de que haya estado detenido durante 10 minutos para que el aceite pueda volver al cárter. Si el nivel de aceite no llega a la zona de la muesca, añada el aceite recomendado por medio del tapón de llenado. Inspeccione el radiador y límpielo con aire comprimido para quitar el polvo y la suciedad si es necesario. No use agua.
ya que puede obstruir las aletas del radiador con residuos. El compartimiento de la batería está situado en el lado izquierdo de la máquina, al lado del alojamiento del motor. Controle el nivel de refrigerante del motor. Si se necesita más refrigerante, añádalo por el depósito de expansión. Nunca retire la tapa del radiador cuando el motor esté caliente, porque el refrigerante bajo presión puede ser peligroso. Compruebe la presión de los neumáticos en frío. La presión del aire correcta en los 3 neumáticos varía entre los 12 a 16 psi o de los 83 a 111 kPa. La presión correcta de los neumáticos es importantísima para obtener la altura de corte adecuada y evitar que se comprima o dañe el césped en los greens. El contacto adecuado entre el tambor y la contracuchilla es importantísimo, aunque la calidad de corte parezca correcta de la jornada anterior. Debe haber un ligero contacto entre el tambor y la contracuchilla en toda la longitud de la unidad de corte. Ajuste el contacto siguiendo las instrucciones del manual del operador antes de cortar. Los cortacéspedes Greensmaster Tri-Flex están equipados con varios interruptores de seguridad. Estos interruptores evitan que el motor funcione en varias condiciones que podrían dañar el equipo o generar riesgos para el operador. Los interruptores de seguridad deben revisarse antes de usar la máquina. Traslade la unidad a un espacio abierto, baje las unidades de corte, ponga el freno de estacionamiento y pare el motor. Para controlar el interruptor de seguridad del pedal de tracción, instálese en el asiento, ponga la palanca de control funcional en neutro y ponga el freno de estacionamiento. Trate de pisar el pedal de tracción. El pedal no debe bajar. Para comprobar el interruptor de seguridad del freno de estacionamiento, instálese en el asiento, ponga la palanca de control funcional en neutro y ponga el freno de estacionamiento. Mueva la palanca de control funcional a la posición de corte o transporte y trate de arrancar el motor. El motor no debe girar. Para revisar el interruptor de seguridad del asiento, instálese en el asiento, ponga la palanca de control funcional en neutro y ponga el freno de estacionamiento. Arranque el motor. Libere el freno de estacionamiento. Ponga la palanca de control funcional en la posición de corte y levántese del asiento. El motor debe detenerse. Para revisar el interruptor de seguridad de las unidades de corte, instálese en el asiento, ponga el pedal de tracción en neutro, ponga la palanca de control funcional en neutro y ponga el freno de estacionamiento. Arranque el motor. Mueva el control de bajada-elevación hacia adelante para bajar las unidades de corte. Las unidades de corte deben bajar, pero no comenzar a girar. Si alguno de los interruptores de seguridad no funciona de forma correcta, no use el cortacésped hasta que se haya corregido el problema. Detenga siempre el motor antes de levantarse del asiento. No obstante, para tareas de servicio técnico o mantenimiento, puede levantarse con el motor en marcha. Ponga el pedal de tracción en neutro, el control de corte en la posición de elevación y el control funcional en la posición hacia atrás o neutro. Ponga el freno de estacionamiento. El motor funcionará aunque no esté sentado en el asiento. Puede ajustarse la altura de corte con 2 tornillos verticales y contratuercas,
desde 0,062 hasta 0,297 pulgadas o desde 1,6 hasta 7,5 milímetros en el banco del taller. La altura de corte real depende de las condiciones del césped, la presión de los neumáticos y el ajuste del cortacésped. Toro ofrece kits de mayor altura de corte. La velocidad del tambor depende de la altura de corte, el número de cuchillas del tambor, de 5 a 14 cuchillas, y las condiciones del césped. En la parte trasera del asiento hay una tabla que indica las velocidades de tambor adecuadas para distintas alturas de corte y el número de cuchillas en el tambor. También se